Quisiera que vayan a Génesis capítulo 3, donde estuvimos la semana pasada. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás, vimos dos cosas. ¿Qué fueron esas dos cosas? A ver si recuerdan. Las apariencias y nos hace dudar, nos hace que nos enreda en la palabra de Dios, sembrando la duda. Estas dos cosas fueron las que vimos ayer, la semana pasada. Hoy quisiera continuar y ver dos cosas: la seducción del pecado y también los resultados, la herida del pecado y sus consecuencias. Yo creo, sinceramente, si como creyentes pensáramos mucho en las consecuencias que el pecado trae, quizás pequemos menos. Ojalá. Pero francamente, la mayoría de veces no pensamos en las consecuencias, sino hasta después. Y una vez que hemos pecado, las consecuencias vienen. Entonces es muy tarde pensar después, ¿qué puedo hacer para borrar? ¿Dios puede perdonar? Por supuesto que sí, pero las consecuencias están, ¿verdad? Nos va a dar la misericordia para vivir atrás. Pero rápidamente quisiera ver, antes de entrar en el área de ver la herida del pecado y las consecuencias, quiero que veamos la seducción que ocurre aquí en el versículo 6, ¿verdad? Porque recuerden, Satanás está ofreciendo una apariencia, y vimos la semana pasada cómo el mismo diablo, vestido como ángel de luz, ¿verdad? Siempre viene a esta iglesia, así que cuidado. Pero lo que tenemos que ver es cuál es el propósito de él. Obviamente hacer que el hombre peque, hacer que el hombre caiga en pecado. Y eso siempre va a estar tratando de hacerlo con nosotros, no ha cambiado. Su estrategia no ha cambiado, lo cual nos indica que es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es su estrategia. Entonces, si sabemos, debemos estar, ¿qué? Alertas. Porque los ataques van a venir siempre. Él no va a tomarse vacaciones. No crea que porque usted está de vacaciones, él también. No, va siempre a atacarnos. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces lo primero que él va a hacer es seducirnos por los deseos de la carne. Quiero que mantengan un dedo, algunos dicen, un dedo aquí y otro dedo en Primera de Juan, ¿ok? Ahora es casi, ¿verdad?, toda la Biblia. Ahora va a ser difícil si su teléfono o su Biblia está en el teléfono, no va a poder poner un dedo. No sé cómo va a ser, a lo menos para buscar. Pero bueno, en Primera de Juan, capítulo 2, ¿ok? Y específicamente en el versículo 16, ¿ok? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Okay, entonces lo primero que Satanás hizo fue apelar a los deseos de la carne de Eva, ¿verdad? Y por eso dice aquí en el versículo 6 de Juan 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La carne, nuestra carne necesita alimento. Hay cosas que necesitamos o hay cosas que también queremos, porque es parte de nuestra carne, hemos sido creados. Entonces, Satanás va a usar esto, porque lo que hizo es que ella empezó a desear el árbol, porque dice aquí que lo vio y era bueno para comer. Se le empezaron así a hacer la boca agua. ¿Usan esa expresión ustedes? ¿Verdad? Cuando ven esa fruta, pero rojita, madurita, y usted está que wow, y decimos por mi tierra hasta que se le salen así las babas, ¿verdad? De su deseo de comer. Bueno, él apeló a esto, a Eva, y dice en la palabra de Dios que ella vio que era bueno para comer. ¿Ok? Entonces apela a la carne. Notemos que el Señor nos dice claramente que todo lo que hay en el mundo, versículo 16 de la primera carta de Juan, capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, todo, ¿ok? Entonces, ¿hay cosas buenas en el mundo? Sí, pero dice Dios, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces, yo tengo que aprender a discernir. Y Eva está en este momento
no está discerniendo. ¿Por qué? Porque se está quedando fija a lo que Satanás le estaba diciendo. Entonces empezó a ver que el árbol era bueno para comer. Pero no solo eso, mire lo que hace después. Versículo 6 dice, y que era agradable a los ojos. Entonces apeló a los deseos de los ojos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué has estado viendo últimamente? ¿Qué te atrae? ¿La moda? Hay buenas cosas. Hay unos paisajes hermosísimos. A veces uno puede ver ciertos paisajes de la naturaleza. A mí me encanta mucho eso. Y wow, uno hasta se siente ser parte de esto. Pero hay otras cosas que no debiéramos estar viendo. A veces tenemos más ojos que lo que debiéramos. Por mi tierra decimos, tiene más ojos que una piña mal pelada. Es decir, está viendo muchos ojos. Si no entiende el dicho, búsquelo, ¿verdad? Pero Satanás está diciendo, ok, voy a apelar a sus ojos, porque yo sé que esta es otra área. Bueno, en el Nuevo Testamento es lo que el Señor me está diciendo a mí. Todo lo que está en el mundo, proviene del mundo, es del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahora, vean qué interesante, porque me encanta lo que Job hace. Job, capítulo 31. Yo creo que debiéramos hacer este pacto que también Job hizo. Aquí en el capítulo 31 del libro de Job, Job está antes de los Salmos, por si está perdido. Capítulo 31, versículo 1. Miren lo que dice él. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué está diciéndonos Job? ¿Por qué voy a mirar lo que no debo estar mirando? Cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, recuerdo que uno de los profesores siempre nos decía que debíamos tener mucho cuidado con qué estar viendo. Era una escuela bíblica muy estricta y casi pudiéramos decir hasta el punto legalista. Los hombres nos sentábamos de un lado, las mujeres de otro lado, y Dios guarde, nos veían hablar mucho con una muchacha porque nos llamaban la atención. Así de estrictos. Pero yo estaba concentrado en mis estudios, así que eso no fue un problema. En medio de todo eso conocí a la que hoy es mi esposa, así que cómo salió eso, después les cuento esa historia. Pero lo interesante es que este profesor muchas veces nos decía, tengan cuidado con lo que ven, cuidado con esa mirada, ¿verdad? A ver, y recuerdo que una vez estaba caminando yo por los apartamentos donde yo me estaba hospedando, yo estaba en el segundo piso, éramos un dormitorio de 4 muchachos, y abajo eran dormitorios solo de 2. ¿Verdad? Entonces estaba yo bajando y estoy caminando por el pasillo y veo a un muchacho, a uno de los estudiantes, pero bien pegado a la ventana, así fijo. Y entonces me acerco yo y vuelvo a ver, y es que él estaba viendo un montón de señoritas que estaban en la lavandería. Y el hombre estaba pero ido, concentrado, no sé qué tanto estaba observando, pero era obvio. Entonces le digo, oye, ¿te acuerdas lo que el profesor muchas veces nos dice? Exacto, dice, por eso no les he quitado la mirada, porque él dijo, la primera no es problema. Y si bien es cierto, hacemos eso, ¿qué miran tus ojos? Porque Satanás sabe que te va a cautivar por tus ojos. Y por eso va a presentar cosas feas delante de ti. No, porque eso es fácil de nombre, no. Y va a apelar a tus ojos. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y qué hace con Eva? Exactamente. Y por eso la Biblia nos dice que ella empieza a ver que es agradable a los ojos. Noten, Dios le había dicho que no comieran de ese fruto. ¿Qué tiene que ella estar ahí viendo, quererlo comer y ahora viendo qué agradable es? ¿Qué es lo que está haciendo Eva? Está acercándose más y más y más a caer. Por eso hay que saber y decir no, desde un principio. Pero no solo eso, el orgullo. Porque mire lo que dice en el versículo 6. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Oh, yo puedo ser sabia. Satanás le había dicho que Dios sabía que si ellos comían, sabrían, tendrían conocimiento. La Biblia nos dice, regresando a 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás sabe que uno de los problemas que nosotros tenemos es nuestro orgullo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ver cómo te tienta para que te sientas bien orgulloso, orgullosa, o herir tu orgullo. Porque no es cierto que a veces la caída no es tan problemática. Voy caminando por las calles de San José una vez y me caigo en media avenida central. Me caí. ¿Sabes? Era solo un joven. Cuando me pongo de pie me dio mucha risa. Y me estaba riendo, pero yo estaba por dentro que mi orgullo estaba bien herido por la vergüenza que había pasado. Imagínense, y yo volví a ver si había alguna muchachita por ahí. Porque si lo ven a uno medio tonto cayéndose, ¿van a poner atención en uno? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces muchas veces Satanás sabe que si él alimenta tu orgullo, te atrapa. Y él dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces, esos deseos, tengo que aprender a manejarlos porque esos deseos no vienen de Dios. Entonces, tengo que aprender cómo voy a manejar esos deseos que todos tenemos. No es encerrarse en un cuarto, encerrarse en un lugar, okay, o decir, no voy a ver nada. Voy a ponerme así como hacen con los caballos, ¿verdad? Que les ponen como, que solo de frente. Pero muchas veces de frente va a haber algo que no quieres ver. No vas a poder evitar muchas veces ver cosas que están ahí. Pero es muy fácil si estás viendo televisión y tienes el remote control, ¿verdad? Solo cambiar el canal o apagarlo. Pero ¿cómo nos cuesta encontrar ese botoncito? Porque estoy, wow. Y como que no encuentro el botón de apagarlo o cambiarlo, porque está apelando. Hermanos, solo tienen que fijarse en los comerciales, cómo apelan. ¿Cómo apelan? ¿Qué tiene que ver una mujer casi desnuda para vender carros? ¿Qué tiene que ver una mujer casi desnuda montada en una motocicleta para que usted la compre? ¿Acaso el tipo va a comprar a la mujer o la motocicleta viene con? ¿Qué es eso? Apelar. Y a veces no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Y nos dice la Biblia que ¿qué? Tomó del fruto. Ganó Satanás, pudiéramos decir. Y eso es lo que va a seguir haciendo con todos nosotros vez tras vez, tras vez, tras vez. Porque la meta de Satanás es hacerte caer. La tentación no es pecado. Caer en ella lo es. Entonces Eva estaba bien hasta que agarró del fruto. Ahora lo que tenemos que pensar es en esto, el proceso de la seducción. Porque cuando te diste cuenta dice, ay, ¿por qué lo hice? Desde el principio pudiste haber dicho, no. ¿Esto apela a mi deseo carnal? No. ¿Esto apela a mi deseo de los ojos? No. ¿Esto apela a mi orgullo? No. Pero muchas veces nos gusta. ¿Por qué? Porque nos cuesta distinguir. ¿Y por qué nos cuesta distinguir? Porque mi relación con Dios no es lo profunda que debiera ser. Mi caminar con Dios no es. Cuando joven, estoy vivo por la gracia de Dios, pero también por mi mamá. Porque cuando andábamos por las calles de San José, ella me tomaba de la mano, o casi siempre que andábamos en un lugar, ella estaba así y yo me agarraba de su brazo. Entonces, más de una vez que quedé colgando del brazo, porque caía en un hoyo, y si no fuera porque estaba colgando del brazo de mi mamá, hubiera caído en ese hoyo. Pero el caminar con ella me salvó de muchas cosas. El caminar con Dios te va a ayudar a distinguir y poder saber y decir no.
Pero la realidad es que Eva cayó y tomó de su fruto y comió. Dios dijo, no comáis. Y ella comió. Y como ella no quería estar sola en el asunto, también, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow! Ahora, aquí hay un tremendo principio que quisiera ayudar a los hombres a ver. Muchas veces, hermanos, ustedes, por querer quedar bien con la mujer, o por no enojarla, o por dormir acomodaditamente bien, dice, sí, mi amor, cuando usted sabe que debió haber dicho que no. Bueno, pero hermano, usted no vive con ella. No, gracias a Dios es usted. Pero tiene que pensar seriamente que si usted evita conflictos, le va a pasar lo que le pasó a Adán. Simplemente, la mujer le dio. ¿Qué debió haber hecho en este momento Adán? Mi amor, Dios dijo que no. No podía irse a quejar con la suegra porque dichoso Abraham no tenía suegra. Wow, ok. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Versículo 7, entonces, note, entonces, no hubiera pasado nada antes, entonces la acción me llevó, el conocer, ella sabía lo que no tenía que hacer, el diablo usa toda la estrategia que él, y es interesante porque con ella usó todo, con muchos de nosotros solo necesita apelar a nuestros ojos y ¡pum! O al orgullo, pero con Eva hizo todo. A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a su orgullo. Y ¡pum! Cayó redondita, pudiéramos decir. Pero esto es lo trágico, veamos las consecuencias ahora. Lo primero que ocurre, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero es la realización de que han pecado, la realización. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es cuando somos conscientes de nuestro pecado que nos damos cuenta de que que estamos desnudos ante Dios. Si Dios conoce todo, Dios nos conoce perfectamente, Dios sabe todo. Estamos completamente desnudos en sentido literal, en sentido físico, en sentido emocional, de pensamientos. Dios sabe todo. Aún más, vamos un momentito al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, en el versículo 13. Y mire lo que dice acá. Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque dice que todo está a la luz de Él y dice que tenemos que dar cuenta. ¿Se ha puesto usted a pensar? Porque quizás hay pecados secretos que nadie sabe, pero usted va a tener que darle cuenta a Dios. No hay nada oculto, no hay absolutamente. Por más que usted se meta debajo de la cama o en el sótano o apague todas las luces y nadie le vea, Dios lo ve todo. Yo no sé por qué, ¿verdad? Somos a veces como los niños pensando que podemos hacer algo y escondernos. Y nadie se va a dar cuenta. Y cuando alguien se da cuenta, mentimos. Y empezamos a hundirnos más. Pero tenemos que darnos cuenta que no hay nada oculto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice que fueron abiertos sus ojos. No vieron nada bueno. Recuerden, lo único que habían visto era bueno. Y fueron abiertos sus ojos y ahora vieron ¿qué? El pecado. Y por eso Dios quería que no lo vieran. Por eso Dios les dije, no coman de ese árbol. Ah, pero entonces hubieran sido tontos porque no. ¿Se imagina? Piense por un momento la bendición que estaríamos viviendo nosotros hoy si usted no tiene conocimiento absoluto de pecado. ¡Wow! Francamente ni nos podemos imaginar, porque somos una generación que hemos nacido en el pecado.
Y la Biblia nos enseña que lo traemos desde nacer. No vieron nada bueno, se vieron a sí mismos como pecadores desprovistos de esa belleza original con la cual Dios los había creado. Recuerden, la Biblia dice que ambos estaban desnudos y ¿qué? Y no se avergonzaban. Imagínese si algo pasa en este momento y usted queda desnudo. Todos estaríamos corriendo a ver con qué nos tapamos. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos invade. ¿Por qué la vergüenza? Si Dios no nos hizo así. Esa es señal del pecado. ¿Por qué usted cree que aún el niño cuando hace algo mal lo que hace es correr y esconderse? ¿Quién le enseñó eso? Vergüenza. Vergüenza. No tenían por qué conocer esto. No tenían por qué conocer la vergüenza. No sé cuándo fue la última vez que usted sintió mucha vergüenza de algo. Eso es horrible. Dice uno, yo no sabía ni en qué hueco meterme. Yo quería que la tierra me tragara. Yo me sentí tan avergonzado, tan avergonzada, al punto de que muchas veces ni queremos regresar a un lugar donde sabemos que la gente nos va a ver y tal vez se van a acordar de lo que hice, la tontería o que esto. No sé, alguien me dijo una vez que la mejor medicina para una persona que padece de borrachera, qué raro suena eso, pero bueno, que es un borracho y que verdad no hay nada que lo cure, dice, ¿cómo se llama eso? Grábelo en un video y después muéstrelo. Especialmente, usted ha visto que hay muchos borrachos que les da por hacer tonterías increíbles, después no se acuerdan de nada. Ahora, yo no sé porque no he tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero no se acuerdan y aparentemente es cierto, no se acuerdan. Pero dicen que si se los enseñan y ven de las tonterías que hacen, se curan. No sé si es cierto. Pruébelo con usted, ahí me avisa. Pero no sé. Antes de pecar, ellos estaban cubiertos por la luz divina de Dios. Estaban cubiertos de la presencia de Dios. Estaban cubiertos de la justicia de Dios. Y ahora están expuestos al pecado. No tenían por qué. Quizás esto es una de las consecuencias más horribles. No tenían por qué conocer el mal. Y Dios se los advirtió. Ahora, esta es una gran bendición que tenemos. Tenemos a un Dios que siempre nos advierte. Mi madre solía decirnos esto: en guerra avisada no muere soldado. Y yo le decía, mamá, siempre mueren soldados, tratando yo de salir del asunto. Pero es cierto. Dios siempre te dice, no hagas esto porque esto va a pasar. No hagas esto. Y Adán y Eva le dice, porque ciertamente moriréis. Empezaron a morir. Empezaron a morir ese mismo día. ¡Qué tragedia! No solo eso, la segunda cosa que podemos ver es que el hombre intenta cubrir su pecado. Tratan de cubrir su desobediencia, su pecado, tratan de cubrir toda la desobediencia que los llevó a pecar, porque dice aquí, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Era tal la vergüenza que corrieron a cubrirse. Pero lo hicieron ellos. Esto es tipo de la autojusticia. Y muchas veces es lo que hacemos. De ahora en adelante no voy a faltar a la iglesia. Dios va a poner eso en mi récord. Cada vez que pase el plato de ofrenda, antes daba $2, ahora voy a dar 5, porque es más. Entonces Dios va a tomar eso en cuenta. Me voy a involucrar en esto, obras. ¿Qué hizo Adán y Eva? Corrieron a ver cómo tapaban el asunto. ¿No es lo que hacemos? Alguien es descubierto con una mentira y ¿qué hace? Miente para cubrir la mentira. Y después le volvemos y vuelve a mentir para cubrir la mentira de la otra mentira, hasta el punto que llega que ya no tiene más mentiras para cubrir todo el montón de mentiras. Pero eso es lo que tiene el hombre. Es consecuencia del pecado. Los delantales hechos de hojas de higuera son una señal de la pobreza e incapacidad humana de querer solucionar un problema seriosísimo ante Dios. Adán y Eva quizás lo único que tenían que decir, Dios, pecamos. Dios sabe, pero ¿cuál fue la reacción? Ocultarlo.
Esto es una demostración de que el esfuerzo humano por cubrir la desnudez de su condición pecaminosa es completamente un fracaso. El hombre no puede cubrir su pecado. Por eso Cristo vino y Él es quien puede llevar mi pecado. Y es la única solución y es lo que queremos dar a conocer al mundo, porque hay un montón de religiones que están enseñando a hacer esto y esto y esto y esto para que tus pecados sean quitados y nunca lo son. Es triste. Entonces no tenían que conocer el pecado. La otra reacción, ¿qué es? Intentan cubrir su pecado por sí mismos. Otra cosa seria que pasa, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe qué vemos aquí? Hay una pérdida del compañerismo. Cuando usted ha tenido una dificultad con un amigo o una amiga que han sido muy buenas personas y o miente uno al otro o usted se da cuenta de algo, se rompe un compañerismo. Puede haber perdón, puede haber arreglo, pero ya no es igual. Ya no volvemos a ser mejores amigos, mejores amigas. ¿Podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar. Dios puede obrar en una forma. Pero quiero que noten esto. Ellos han pecado. Ellos saben que han pecado, han corrido a cubrir su pecado, porque saben que están mal, y de pronto oyen la voz de Dios. ¿Cómo se sentiría usted? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Esto me dice a mí, hermanos, la bendición que usted y yo tenemos un Dios que quiere tener una relación personal con nosotros. Dios no nos creó para que vivamos ahí como animalitos o criaturitas en un mundo y Él vernos desde el universo. Ay, mira cómo están ahí, mira cómo se pelean. Y yo los crié, qué brutos. No, Él desea que un día tú y yo pasemos y gocemos la eternidad con Él. Él baja del cielo a hablar con Adán y Eva y los llama al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Miren la reacción inmediata. ¿Cuál es la reacción de ellos? Salir corriendo, esconderse. ¿Por qué? Usted me puede decir, bueno, es que seguro ellos no sabían que Dios los amaba. No, esa es la condición del pecado. Por eso hay gente que le cuesta aceptar que Dios los ama a pesar de lo que son, por el pecado del que están en sus vidas. Dios te ama a ti, no importa lo que seas, lo que hayas hecho, quien seas, no importa de qué país eres, no importa de qué color eres, no importa qué idioma es, Dios te ama. Pero el pecado te hace creer que no hay esperanza. Adán y Eva corrieron. ¿Por qué cree que hay gente que dice no vuelvo a la iglesia? Es que si se dan cuenta de lo que hice. Es que todos en la iglesia saben lo que pasó. Y es mentira. Porque eso es lo que hace el pecado. Y es lo que pasó con ellos. La única razón por la cual el hombre huye de la presencia de Dios es por su pecado. Es la única. No quisieron hablar con Dios. Miren lo que dice la Escritura. Entonces, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Quiero que vaya y lea en el Salmo 139 y se dé cuenta que la Biblia dice ahí que no podemos escondernos. No importa dónde tú vayas, Dios te ve. Dios sabe exactamente dónde está. Aún más, es mejor que el GPS. Porque Él te encuentra. En un sentido es una tontera, pero esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que pasa, el compañerismo se rompe, la comunión se rompe. Ya ellos no estaban con Dios. Vean lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no sabe dónde está Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? En lugar de venir y adorar a Dios, corren a esconderse de Él.
Como resultado vemos que Adán tiene una confusión en su mente. Y esto es lo que provoca el pecado, confusión. Eso es lo que logra Satanás a través de hacerte dudar de la palabra. Hey, Dios te perdona. Ah, no, es que lo que yo he hecho no tiene perdón. ¿Cuántas veces han dicho muchos eso? Lo que yo he hecho no tiene perdón. ¿Y eso es mentira? Ah, pero si yo le contara, no me cuente. Dígaselo a Dios. A mí no me tiene que decir absolutamente nada. Hace unos años atrás, por la primera vez en todos mis años de ministerio, un hombre me confiesa a mí que mató a otro. ¿Qué creen que iba a hacer yo? Mató a otro. Yo lo primero que pensé, ojalá que no lo haga enojar porque para lo mejor sigo yo. Había sido en otro país y tuve que aconsejarle, decirle, y si efectivamente Dios ha venido a tu corazón, Dios ha hecho, debes regresar a tu tierra y confesarlo. Dice, yo sé que hay gente que me está buscando porque saben que yo lo hice y por venganza quieren matarme. No lo volví a ver más. No sé si regresó o no regresó. No sé si ya está en el cielo porque él profesó ser cristiano o no. Pero el pecado causa una tremenda confusión. Dios no ha perdido a Adán y Eva. La pregunta no tiene que ver con que ¿dónde estarán? ¿Qué se habrán hecho? ¿Por qué se habrán escondido? No. La pregunta está diseñada para llevar a Adán a que él entre en razón y se dé cuenta, he pecado, he desobedecido. Pero no surte efecto. ¿Por qué? Porque en Adán quizás hay una tremenda confusión en su mente, producto del pecado, producto de poner atención a lo que no debo estar poniendo atención. Sí, pero hermano, es que este pastor dice que esto, este otro dice que, es que este dice que la salvación se pierde, este dice que no, ¿qué dice Dios? No me interesa si tú tienes un título de doctor en teología. Hay muchos doctores en teología que se van a encontrar en el infierno. O sea, con temor y temblor digo esto, porque si no es salvo, no le va a ayudar el doctorado. El asunto es si conoces a Cristo. Pero el pecado trae tanta confusión que huimos de él cuando más lo necesitamos. Qué curioso que cuando la gente tiene problemas, lo primero que hace es no regresar a la iglesia. Porque es lo que más necesita, pero es lo primero que hacen, no vuelven. ¡Wow! Producto de la confusión tan enorme que pueden tener en una mente. Aquí podemos nosotros aprender que Dios busca al hombre, no es el hombre que busca a Dios. Bueno, yo ando buscando a Dios, ¿de veras? Dios ya te ha encontrado, tú no quieres, tú crees que sigues escondiéndote. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, y específicamente leamos el versículo 11. Romanos en el capítulo 3, porque a veces tenemos esta idea, hay que orar por esta persona porque anda buscando a Dios. ¿Qué será? ¿No lo ha encontrado que acaso Dios se esconde? ¿Qué tontería más grande pensar en esto? Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando oiga de una persona, yo ando buscando a Dios, dígale, ¿sabe qué? Usted está equivocado porque Dios sabe dónde está usted. El problema es que usted no quiere venir a Él. Porque hay personas que dicen, estoy buscando a Dios y se meten en un montón de religiones. ¿Acaso Dios está en las religiones? Bueno, es que ando buscando. ¿Buscando qué? Dios puede ser fácilmente encontrado. Adán y Eva lo único que querían era esconderse, porque sabían su condición. Y esto es trágico, porque mientras una persona no reconozca su condición, lo difícil es venir a Cristo, por su orgullo. Yo no necesito ser, usted necesita ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Acaso me estoy ahogando? ¿Acaso me estoy muriendo? Y mi respuesta es, bueno, voy a esperar cuando se esté ahogando a ver si no busca a Dios.
¿O voy a esperar a ver si en los últimos momentos en tu cama de lecho de muerte no buscas a Dios? ¡Qué tontería! Dios siempre nos ha buscado. Por eso mandó a su Hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? El derecho a ser hijos de Dios. ¡Qué bendición! Entonces no se crea ni se convenza de que, oh no, yo estoy busque y busque. Me imagino que la mayoría que está aquí esta noche debe decir, el Señor me encontró. Y no decir, ay, al fin lo encontré. ¿Cómo me costó? Gracias a Dios por el GPS que compré últimamente. Porque eso fue cómo me ayudó a encontrar a Dios. Aún más, si usted lo pone en el GPS, posiblemente el GPS le dice, aquí está, ¿para qué lo busca? Porque Él está y tiene interés en ti, tiene interés en tu vida. La otra cosa que pasa es que hay un rechazo a tomar la responsabilidad. Porque miren lo que pasa en el versículo 12. Bueno, leamos el 10 para tener el contexto. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esta es otra de las cosas que produce el pecado, miedo. Si antes de conocer pecado, no tenía miedo el hombre. Porque ahora te da miedo cuando se va la luz, queda todo en oscuro y de pronto oyes, y tú dices, ¿qué anda ahí? Y dice, hola, y ahí se muere usted del susto. ¿Por qué tiene miedo? La condición que tenemos como hijos, como consecuencia del pecado, hay un miedo. Es lo que pasó con Adán y Eva, tristemente, porque estaba desnudo y me escondí, otra vez, vergüenza, y me escondí como si pudiera esconderse de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Miren las preguntas que Dios hace para ayudar a Adán y Eva a que lleguen a reconocer su condición. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Sencilla la pregunta. La pregunta que Dios le hace, ¿vas a tomar la responsabilidad y decir, hice esto? Dios le está ayudando, Dios le está diciendo, ¿comiste de la...? ¿Acaso contesta la pregunta? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, qué hombre más lindo. ¿Qué es eso? No tomar responsabilidad. Y esta es una de las cosas que hace el pecado. Yo no soy responsable, siempre estoy echando la culpa a alguien. Siempre estoy echándole la culpa a alguien. Y es interesante, y noten, y lo hemos dicho muchas veces, Dios al que le habla primero es Adán. ¿Quién pecó primero? Eva. La Biblia misma nos confirma y nos dice, la mujer fue engañada. Pero Adán no se paró donde debía pararse y decir, no, mi amor. Ay, a lo mejor entonces Eva se hubiera ido para el infierno porque ella comió. No sé qué hubiera hecho Dios, pero lo que le tocaba a Adán es decir, no, devuelve la fruta. No sé si podía hacerlo, pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es, hay una tremenda responsabilidad en el hombre, varón, macho, masculino. Ahora, esta es la excusa de muchos hombres. Ah, es que usted no conoce a mi esposa. Se la presto por un día. No, gracias. No. Es su esposa. Y usted es el líder. Y usted tiene que ser el líder. Bueno, pero es que usted no conoce. Sí, ¿qué es eso? Excusa. ¿Qué es eso? Exactamente lo que... Aún más, observen, escuchen la respuesta una vez más. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, en otras palabras, es tu culpa, Dios. Entonces no solo culpa a la mujer, pero ahora le dice al Creador, me diste una modelo mala, ¿me la puedes cambiar? ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Bueno, es que ese jefe no lo aguanto y la verdad que estoy orando que Dios lo... Un momentito, Dios te dio ese trabajo, ajá, con todo y jefe, ajá. Entonces ahora estás echándole la culpa al jefe.
Entonces, ¿con qué cara le estás dando gracias a Dios por el trabajo? Ah, bueno, es que el paquete no era con ese jefe, debía haber sido otro. No. No queremos aceptar responsabilidad, porque siempre la culpa es de otro. Entonces Dios, en su infinita misericordia, ¿qué hace? Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y esta mujer aprendió mucho, no sé si estaba ahí, posiblemente oyendo a Adán, pero quiero decirles, este es el efecto del pecado, siempre es otro el culpable, no yo. Y Eva hace exactamente lo mismo que su esposo acaba de hacer. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, a lo menos dijo una verdad, me engañó y comí. Y es cierto, la engañó. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice, Eva fue engañada. Entonces, ¿qué puedes hacer para no ser engañada? Conocer la verdad. Y saber que cuando el diablo te está ofreciendo, haz esto, y tú sabes que es pecado, la respuesta es no. Y me alejo. Pero no puedo, ok. Y después, Señor, me engañó. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos lo que Dios dice en su palabra. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Pero las consecuencias del pecado son horribles y no nos damos cuenta. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Entonces va a la serpiente, ya esta no tuvo oportunidad de echarle la culpa a nadie, porque era el mero diablo. Y Dios va a la fuente. Pero este es el asunto, hermano. Al final del día, la tentación viene del enemigo, del diablo. Pero tu responsabilidad es decir no. Y si caes en tentación, no es porque un hermanito te ayudó. Y puede ser que un hermano dice, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, no se preocupe, yo no le digo a nadie. Aún más, déjame, yo no voy a ver. ¿No? No te preocupes, yo no voy a ver nada, yo no. ¿Verdad? Esos hermanitos no debieras andar con ellos. Por el contrario, debieras exhortarles. Que es triste saber que hay hermanos que nos ayudan en las tretas del pecado. Entonces ambos son culpables. Pero es que si digo que no van a decir que soy medio santulón. ¿Y qué? ¿No es la voluntad de Dios tu santificación? Esa es la voluntad de Dios. Que vivas como santo. No santo amargado, pero que vivas como santo. Hace unos años, bastantes ya, una mujer inconversa vino a hablarme. Le testifiqué, le hablé de Cristo y ella me dice, no, yo no creo. Y le dije, ¿sabe qué? Yo aprecio mucho su honestidad, pero yo quiero seguir oyendo, dice. Vivía con un hombre y no eran casados. Ni recuerdo cómo fue que llegaron a la iglesia. Él no era creyente tampoco, ella tampoco. Semanas después regresa otra vez y con algunas otras preguntas, pero esta vez me dice algo, ¿sabe? ¿Usted conoce a fulano? Pues claro que sí, dice. Pues yo les llamé la atención, porque viera qué vida viven. Y viera que, le digo, ¿sabe qué? No me cuente, no quiero saber. Pero aquí tenemos una mujer inconversa que no cree en Dios corrigiendo a cristianos. Qué tristeza me dio. Pero ese es el pecado. Y ella pudo decir, wow, qué triste, ¿no? El pecado es increíble, las cosas que hace, el daño que hace. Pero ¿sabe qué? No pensamos.
Satanás sabe cómo atacar a la mujer cuando quiere atacar el plan de Dios. Él sabe qué hacer. Hoy Satanás no ataca al Señor, ataca a su iglesia. Y por eso hará todo lo posible para que esta iglesia sea una iglesia inmunda. Sea una iglesia llena de gente que vive vidas mediocres. Y por eso dice que Cristo dio la vida por su iglesia para presentarla como una iglesia que sin mancha, sin arruga. Y gracias a Cristo por eso. Y por eso siempre va a estar haciendo de las suyas. La mujer culpa a la serpiente. Y todo esto muestra que el pecado nos induce a no aceptar la responsabilidad de qué pecado. Por eso es tan difícil que gente venga a Cristo, de que acepten que son pecadores. Aún más, si yo le digo, es que usted es un pecador, me ofendió. No me juzgue. ¿Cómo se atreve usted a juzgarme? Dios dice esto. No soy yo quien juzga, Dios lo dice. Y si no acepto, está bien. Seguimos siendo amigos, no te preocupes. Entonces, ¿qué hace Dios? Ejerce condenación sobre la serpiente, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente aparentemente era un animal bastante hermoso. Hay serpientes bonitas, me gusta verlas de lejos, ni tocarlas quiero. Pero antes estaban de pie. ¿Cómo? No sé. Pero ahora Dios dice, vas a andar y arrastrándote, y son muy hábiles, no sé si las habéis visto, ¿verdad? Y dice, te arrastrarás en el polvo. Dice que maldita serás entre todas las bestias y entre todos los. Dios sentencia el pecado de una vez para todas. Aún más, en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa que aparece en las Escrituras de la venida de Cristo Jesús. Y si bien es cierto, usted puede chequear esto en Gálatas capítulo 3, versículo 16, y aunque Satanás haya herido en el calcañar a Cristo en la cruz del Calvario, el cumplimiento final de herir la cabeza de Satanás está en el futuro, en su segunda venida. Sí, el diablo ya está condenado. Y lo único que Dios va a venir es a lanzarlo al fuego, al lago de fuego. Está haciendo los últimos aleteos. Pero en esos aleteos hay muchos que lo siguen, porque sigue usando la estrategia. Si él no quiere ir solo, él quiere llevarse a la mayoría que pueda. ¿No hizo lo mismo con muchos ángeles? Entonces, ¿qué no va a hacer con nosotros? Él va a seguirlo haciendo. Es triste, y aunque Satanás haya herido a Cristo en el calcañar, en la cruz del Calvario, aparentemente él ganó, Cristo volvió a vivir. Resucitó y le dijo al diablo, lo siento, no has ganado, con esto eres condenado. El diablo no se puede arrepentir. Y lo digo porque una vez en la escuela bíblica alguien dijo, ¿el diablo podría arrepentirse y Dios le perdonaría? Ya fue condenado. No hay esperanza. ¿Por qué? Dios sabía que nos iba a arrepentir. Entonces está condenado y va a ser lanzado al fuego. Entonces no solo hace una sentencia sobre él o la serpiente, pero también eleva una sentencia a la mujer. Versículo 16. Sí, hermanitas, Dios las ama. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ay, 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 ay. Ahora va a dar luz con dolor. Y pregunte a cualquier hermana. Ahora yo sé que a la médica le inyectan algo y parece que no siente nada. Parece. Pero por 9 meses tiene muchas incomodidades. Y gracias a Dios que Dios le dio esa bendición a usted. Pero ahora ella se sometería a la voluntad también de su esposo.
Porque mire lo que dice aquí en el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Quiere decir que antes ella tenía el privilegio y la bendición de ser madre y tiene el privilegio y sigue siendo madre, pero ahora le va a doler. Le va a doler. Y yo no sé si ustedes han oído algunas mujeres dando a luz y que no les han puesto ningún medicamento. Óigame, gritan. A mi mamá le pusieron la gritona, porque tuvo 7 hijos y fue al mismo hospital. Entonces cuando la venían venir, ahí viene la gritona. Y conociendo a mi madre, posiblemente, en el grito le ayudaba en el dolor, pero duele. Duele. Consecuencia del pecado. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué creen que a la mujer le cuesta someterse? Porque vive peleando contra lo que Dios dijo, resultado. Porque eso no era, Dios los hizo iguales, Dios los puso iguales y iban a trabajar como equipo. Pero ella decide desobedecer a Dios y Dios dice, ahora tu esposo te va. Ahora, en el contexto cristiano, no tienes que asustarte porque en el contexto cristiano es una bendición. Y cualquier mujer que sabe lo que entiende perfectamente lo que es sumisión, no tiene ningún problema. Pero la mayoría de las mujeres pelea, y especialmente la del siglo XXI. Oh, no me diga a mí, que ningún hombre a mí me... Aún más, ¿saben qué? Muchas mujeres hoy están enseñando a sus hijas con el teatro de ser guerreras. ¿Saben lo que están diciéndoles? Usted no tiene por qué someterse a ningún hombre. Usan otras expresiones, pero eso es. Lo siento. Es tu destino. ¡Wow! Ahora, hermanos, por favor, no entiende. Con razón. Ahora sí, y este bruto que Dios me dio, ahora yo. No. Ahora hay la remisión en Cristo y puedes entender perfectamente y una pareja puede vivir increíblemente bien. Pero la realidad es que no nos gusta. No nos gusta. Y le cuesta. Pero no solo eso, al hombre también le maldijo. Así que no salga corriendo, hermanito, pensando que usted se salió con la suya. Porque dice en el capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Qué interesante, ¿no? Y hoy en el siglo XXI esto es peor, porque hay hombres que no les gusta decir nada, son un montón de guachihuachis, porque no quiero que se me enoje mi mujercita. Y más si tengo pues el privilegio y hoy en la noche quiero pasarla bien, pues tengo que mantenerla contentita. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Negociando? Por obedecer. ¿Qué obedeció? Lo único que tiene es, él obedeció a desobedecer, él oyó a su mujer desobedecer a Dios. Hoy lo que nos toca hacer, mi amor, lo siento mucho. No, pero tienes que... No, eso es pecado. No, eso es pecado. No, es que... No, es... pero es que... No, eso es pecado. No lo vamos a hacer. Duerme en el patio. Con mucho gusto, pero no lo vas a hacer. Aún más, si quieres, tú vas a dormir al patio. Yo me quedo aquí. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. No tiene usted por qué alterarse, no tiene por qué usted contestar de mala forma y no hacer todo un alboroto. Sí, es muy fácil, hermano, usted no vive ahí. Le digo, ¿cuál es el problema? El pecado. El pecado. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Y uno dice, ¿qué culpa tiene la tierra? Si fueron ellos los que pecaron, es para que vean usted lo que toca el pecado. Porque a veces pensamos, bueno, soy solo yo. Soy yo, mi vida, y yo soy yo. No, lo siento mucho. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
La tierra que anteriormente él labraba fácilmente, ahora se ha vuelto una tierra difícil. Aún más, yo no sé si usted ha visto la tierra aquí en Missouri. Es como lodo. Cuesta hacer, hay lugares que la tierra es linda y produce y que esto y que lo otro, pero el hombre tiene que trabajar muchísimo. Cuando antes, en Génesis capítulo 2, versículo 15, el Señor le dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y lo guardase. Casi era como supervisar. Casi todo nacía, obviamente tenía que cosechar, no que iba a llegar, ¿verdad? Ay, quiero un elote, un maíz, y entonces el maíz iba a llegar, ¿verdad? Claro que no. Pero que ahora es increíble lo que el hombre tiene que hacer. Y le dice, ahora te va a costar. ¡Wow! Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. La tierra empezó a producir espinos. ¿Ha notado usted que usted siembra algo y lo cuida y 3 semanas después hay un montón de maleza alrededor? ¿Usted la sembró? Hay cosas especiales que uno compra ahora para que los weeds, que decimos, la mala hierba no crezca. Y óigame, encuentran su manera de salir. Cuando empiezo yo a decir, ¿por qué salen aquí al extremo? Y cuando las jalo, la raíz está en el centro, pero ha buscado la forma de salir. ¿Qué es eso? Consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Por eso tenemos el mal decir, hierba mala, y por más que la quite, más nace. Y dice, ¿pero qué? Que echa un montón de productos usted, químicos, y mata a unos y otros sobreviven. Ahora exige un arduo trabajo, un sudor, lágrimas, para poder comer del fruto. Cuando antes, ve y come todo lo que tú quieras. Cosecha, labra y guárdalo. Punto, eso era todo. El pecado causa tremenda destrucción. Ahora, hermanos, con esto quiero terminar. Al ver todo esto, pregúntese, ¿vale la pena pecar? Ojalá que su respuesta sea no. La otra pregunta que le hago, entonces, ¿por qué peca? ¿Sabe lo que vamos a decir? Ay, es que se veía tan lindo. Es que yo iba a adquirir esto. Pero es que, ¿qué es eso? No aceptar la responsabilidad. Dios te protege, no va a permitir que puedas ser tentado más allá de lo que puedas soportar. La semana entrante vamos a hablar de la provisión, porque quizás estamos viendo todo el aspecto negativo, que es una realidad, pero hay una promesa enorme. Ese Salvador que Él prometió y lo que Dios es capaz de hacer cuando simplemente venimos a Él y Él nos perdona. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Quizás debiéramos aprender eso. Vamos a salir hoy y no pequemos más. Sabemos que somos criaturas que no somos impecables, pero observa y pon atención todo aquello que viene al frente tuyo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No viene de Dios. Viene de un enemigo que lo único que busca es destruirte. Y ha logrado muchas destrucciones. No seas parte de esas estadísticas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos has dado un Dios que nos ha prometido no solo la salvación, pero también el hecho de que no tenemos por qué ceder a ninguna tentación. Señor, gracias porque tienes aquí en la palabra de Dios para que podamos entender bien, quizás de dónde venimos. Pero también, oh Dios, ayúdanos a ver con claridad que no tenemos por qué caer en el pecado que siempre nuestro enemigo pone enfrente. Bendicen a cada uno, danos fortaleza a cada uno, ayúdanos a discernir con claridad. Llévanos con bien ahora, en Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.